y el sumidero de laboratorio lanzamiento del patrón 2020-04-27. El sol acababa de tocar el horizonte mientras Aku seguía a Lambu fuera de la casa principal de Uzumaki y bajaba por el camino hacia la puerta en espiral, aunque estaba un poco molesta porque el Hokage había decidido que ahora tenía tiempo para reunirse con ella en lugar de solo esperar la mañana. Sería bueno marcar esto de su lista. No se sabía si el hombre realmente concedería alguna de las solicitudes de ayuda o información de Mei, pero cuanto antes lo hiciera Aku, más pronto estaría fuera de su alcance. Esta había sido también la razón de su viaje a Konoha, por lo que realmente debería concentrarse en su tarea, incluso si prefería pasar más tiempo con las mujeres Uzumaki. El Anbu empujó a través de la gran puerta, manteniéndola abierta para ella, y ella entró en una de las calles más tranquilas de Konoha en general. Solo los miembros del clan o aquellos que trataban directamente con ellos entraban en estas áreas, y los compuestos del clan eran bastante grandes. En promedio, al menos, había un espacio considerable entre sus puertas. Era extraño pensar que solo unas pocas calles más allá estaban los atestados mercados de Konoha llenos de gente. Tenía que asumir que era una especie de regla no escrita que les impedía usar estas calles para llegar a donde necesitaban estar en el distrito del mercado más fácilmente. Eso, o simplemente estaban preocupados por cabrear a los clanes. Eso era completamente posible. Konoha era la única aldea oculta que Aku sabía que ambos aún conservaban sus clanes fundadores, y donde clanes tan grandes continuaban prosperando. En la mayoría de las otras aldeas, los clanes originales habían desaparecido por completo o se habían reducido a solo unos pocos miembros. Supuso que cuando fuiste fundado por clanes como Senju y Uchiha y rápidamente te uniste a personas como Hyuga, todos grandes nombres de las guerras de clanes, podrías tener clanes más altos que la mayoría. Ayudó cuando esos clanes también eran grandes partes de la economía de la aldea y constituían una buena parte de sus fuerzas shinobi. Independientemente de cómo se sintiera tu pueblo acerca de ellos como individuo, no querías arriesgarte a cabrearlo. Si pensaran que caminar por estos caminos terminaría enojando a cada complejo construido a lo largo de él, bueno, eso sería un gran incentivo para evitar el lugar. Por supuesto, en una nota más práctica, era solo sentido común general evitar los lugares donde shinobi se reunía, especialmente los lugares donde se sentían cómodos. Es posible que otro shinobi no piense mucho en una técnica practicada para atravesar una pared compuesta, pero los civiles se arriesgaban bastante para llegar a la tienda que querían un poco más rápido. Si los civiles que lo intentaron pensaron que esos jutsu errantes habían sido advertencias dirigidas a ellos por allanamiento, eso solo iría más allá para mantener las cosas agradables y tranquilas en todo el distrito del clan, ya sabes, ignorando la técnica de fugas ocasionales y las reparaciones a las paredes del clan. Sin embargo, en general, era bastante tranquilo aquí, incluso si podía comenzar a escuchar el zumbido del distrito del mercado mientras continuaban hacia la torre Hokage. Había esperado que fuera un poco más apagada cuando el sol entró en la parte final de su viaje, pero los sonidos del mercado no fueron muy diferentes de cuando se dirigió al complejo Uzumaki antes. En todo caso, de hecho, sonaban más frenéticos cuando entraron al distrito administrativo formado por el edificio que rodea y apoya la torre Hokage. Aku miró por la carretera principal de Konoha, que atravesaba su distrito comercial como los sonidos habían sugerido. Todavía estaba lleno de gente que se movía de tienda en tienda para volver a comprar. Mientras observaba cómo un grupo de hombres se abría paso entre el ajetreo y el bullicio, metiendo uniformes en sus bolsos mientras se iban, se dio cuenta de que solo tenía sentido que los mercados se hincharan a medida que la gente dejara sus trabajos por el día. Aquellos capaces podrían haber ido antes para evitar tales multitudes, pero también parecía haber más carros que se instalaban entre las tiendas en un esfuerzo por aprovechar el mayor volumen de posibles clientes. Evidentemente, este fue un hecho bastante regular. Extraño, Aku nunca había escuchado nada sobre la vida nocturna de Konoha. Ahora Kuno, ese era un lugar conocido por sus noches. Puede que hayan sido más militaristas, pero esos shinobi necesitaban una manera de desahogarse cuando estaban fuera de servicio, y los civiles estaban más que felices de proporcionar y participar. Esto, bueno, no era eso, pero ahora que pensaba en ello, esperar que la ciudad muriera tan pronto como se pusiera el sol era bastante ridículo. No había pensado que sería un tipo de extremo, pero no había considerado que la aldea podría volverse un poco más activa en las últimas horas del día. Tal vez tuvo algo que ver con la forma en que el cielo comenzó a arder de rojo y el sol aún miraba en el horizonte como una llama parpadeante.
Konoha amaba su fuego, después de todo. Independientemente de por qué la noche parecía atraer más población de Konoha, tenía la sensación de que sería mucho más tranquilo para cuando volviera al complejo Uzumaki. Pilas de papel y pergaminos de los que solo podía recordar a medias el contenido, fueron metidos en una bolsa mientras atravesaba su oficina principal. No estaba preocupado por la ropa o los artículos personales, siempre podía pedir prestados algunos de Naruto si era necesario y Konoha no tenía escasez de tiendas que tendrían lo que necesitaba si el príncipe carmesí no estaba dispuesto a compartir su guardarropa. No, lo importante ahora era asegurarse de tener todo lo que el príncipe pudiera necesitar en su primer viaje. Naruto no podía mantenerse esperando y regresar por algo que había olvidado era inaceptable. Cerca, un lobo se apoyó contra la pared junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho y un pie sobre la pared. Había hecho su trabajo como lo demuestra la carta abierta que se encontraba en el escritorio de Orochimaru, y ahora solo esperaba como cortesía al sabio serpiente que le había pedido que lo hiciera. Naruto no había expresado ninguna necesidad de regresar con urgencia, aunque estaba bastante segura de que esperaba una respuesta inmediata a esto, racionalizó. No era diferente a esperar que él, joven, reuniera lo que fuera que Naruto le había pedido y escribiera una carta en respuesta para que ella se lo llevara. Solo en este caso, ella estaría trayendo a Orochimaru de vuelta para responder en persona. Eso era mejor en lo que a ella respectaba, así que dudaba que estaría en problemas por hacerlo. De hecho, incluso podría ser recompensada por eso, ¿sabes? Asumiendo que Orochimaru no terminó haciendo algo para molestar a Tsukuyomi antes de que ella lo consiguiera. Ella frunció el ceño detrás de su máscara ahora que lo estaba pensando, quizás esta no era una muy buena idea. ¿Realmente quería ser responsable de devolver a Otokage a Konoha? Cuando el hombre en cuestión sentó su bolsa al final de su escritorio y empujó la totalidad de su contenido derramándose sobre ella, supuso que era demasiado tarde para cambiar de opinión ahora. ¿Realmente necesitas todo eso?, preguntó curiosamente mientras los archivadores estaban sellados y se unían a todo lo demás en la bolsa que había pedido Tsukuyomi. ¿Que necesitaba tanto? Quizás hacer que Orochimaru regresara a Konoha era mejor si iba a requerir que se enviara tanto a Tsukuyomi. Solo podía imaginar lo larga que tendría que ser la carta de respuesta para explicarlo todo. Orochimaru le dirigió una mirada irritada, uno de sus ojos se puso rojo inconscientemente. Sí. Luego una pausa tal vez. Su ojo volvió a desvanecerse en negro. No tengo la mínima idea. Él admitió: prefiero tener cosas que no necesito y luego olvidar lo que Naruto-kun está buscando. El lobo se encogió de hombros. Era lógico, más o menos. Probablemente debería estar agradecida de que Orochimaru no estuviera empacando toda la base y tratando de arrastrar a su equipo de científicos o Tsukuyomi, prohibir sus experimentos con él a Konoha, que estaba buscando de todos modos. Orochimaru le dirigió una mirada de búsqueda durante unos segundos, decidiendo si le respondería, y con un suspiro decidió que no había nada de malo. Está interesado en mi segunda creación más grande, el Ten-no-Huin. Es la clave de mi mayor invento y un elemento importante de las fuerzas de Otogakure. Oh sí, eso podría ser algo que tanto interesaba a Tsukuyomi y requería tanto para explicar adecuadamente. Ella se preguntó para qué lo estaba investigando, pero si tenía la intención de que los lobos supieran que eventualmente aprendería. Entonces, ¿es esto todo lo que necesitas? Orochimaru sacudió la cabeza. No, para nada. Estas son todas las notas que entraron en su creación, algunas fueron, de todos modos nunca pudo recordar lo que había almacenado donde. Después de haber alcanzado un punto con el que estaba satisfecho, todavía hay un componente físico necesario para que Ten-no-Huin funcione correctamente. Debería tener algunas muestras almacenadas en mi laboratorio y, con suerte, suficientes suministros para poder crear otro lote si lo necesita. ¿Cuánto piensas llevar contigo? Miró la bolsa en el suelo y notó los diversos pergaminos de sellado también dentro de ella. Como regla general, era una mala idea colocar un sello dentro de otro sello, ya que muchos usuarios nuevos de los rollos de sellado comunes a menudo aprendían de la manera difícil, lo que significaba que a menos que Orochimaru tuviera algo más en la manga, tenía la intención de llevar al menos la bolsa de lona llena con él. Sin embargo, si esto solo estaba lleno de notas, se sentía más que un poco cautelosa acerca de los componentes más físicos que tendrían que transferirse. Probablemente habría ayudado si al menos hubiera sellado todo antes de ponerlo en la bolsa, en lugar de simplemente sellar algunos de los objetos más grandes. Ella entendió que él iba por la velocidad, pero no le habría llevado mucho más tiempo, y haría que el viaje de regreso a Konoha fuera mucho más fácil a la larga. Tal vez ella sugiera que cuando él se haya calmado un poco, tal vez el viaje al laboratorio, que sin duda vendría. Solo suficiente equipo para poder recrearlo.
Ella no sabía si se suponía que debía ser tranquilizador, pero ciertamente no lo era. Estaban llevando todo el maldito laboratorio con ellos, ¿no? Gaara, la voz de su madre parecía rodearlo de la oscuridad y, cuando la conciencia volvió lentamente a él, se encontró nuevamente en los techos familiares de Sunagakure. Por supuesto, él no estaba realmente en Suna, no podía estar, estaban acampados cerca de la frontera de Inokuni y Naminokuni, pero la forma que tomó este mundo coincidía perfectamente con su memoria de Sunagakure. Levantándose del techo bronceado, sus ojos verde azulado recorrieron los alrededores, buscando a su madre. Cuando no llegó ninguno, dirigió su atención a la caja de celosías de madera que se encontraba en medio del techo cubierto de enredaderas verdes y flores blancas brillantes. No pertenecía en Sunagakure, al menos, no en un techo. Algo así se habría mantenido cuidadosamente en un jardín privado, donde estaba protegido de los rayos más fuertes del sol cada día, y proporcionado suficiente agua para evitar que se marchitara en el calor del desierto de Kazenokuni. Sabía que esta parte no era parte de su memoria. Se acercó con calma y extendió la mano hacia la manija de la puerta. Se abrió con bastante facilidad, pasando algunas de las plantas que convirtieron los marcos de madera en paredes más adecuadas. A pesar de que los costados de la caja no eran más anchos que la puerta en sí, la vista ante él era un extenso jardín, floreciendo de mármol blanco a la luz dorada de la tarde. Eso también sabía que en realidad no existía en ninguna parte del mundo, al mejor de su conocimiento, de todos modos, pero era exactamente el lugar en el que quería estar en ese momento. Al cruzar la puerta se aseguró de cerrar la puerta detrás de él y cuando entró en el jardín de Karura ella no era inmediatamente visible desde el otro lado y lentamente comenzó a deambular por el jardín para ver si podía verla en uno de los bancos de mármol o admirando un parche de flores particularmente colorido y fragante. En un minuto podría decir con confianza que ella no estaba actualmente en el jardín, lo que le pareció extraño si bien tenía la totalidad del palacio que Tou-sama había construido para ella. Siempre se había deleitado en el tiempo que pasaba en los jardines. Era, sin duda, su lugar favorito para pasar el tiempo. También era donde ella estaba cuando lo llamaba cada 2 veces, encontrándose con él, y cuando entró en este lugar sagrado Gaara en realidad se sintió un poco extraño estar aquí sin ella, casi como si estuviera entrometiéndose. Este lugar no había sido construido para que existiera, moldeado por la voluntad de Tou-sama para convertirse en un santuario para su madre. Pero mamá lo había llamado aquí por alguna razón, estaba absolutamente seguro de haberla escuchado convocar, por lo que debía haber esperado que él le respondiera. Se movió lentamente hacia la parte trasera abierta de la sala de estar que su padre rara vez tenía tiempo para ocupar su pie. Acababa de entrar en el palacio propiamente dicho, con la mano izquierda colocada en el frío mármol del trono, cuando el sonido de pasos apresurados llegó a sus oídos. ¿Ahí estás, Gaara? Karura le sonrió desde la entrada a la sala del trono y el ex Ichibi Jinchuriki sintió que el calor se extendía por todo su ser. Vamos, Isobu y Mito nos están esperando. Ella le hizo señas y él compiló sin dudarlo un segundo. A pesar de su acción inmediata, tardó un segundo en procesar sus palabras. Isobu lo sabía, pero ¿quién es Mito? Tu tía, tonta. Ella extendió su mano cuando él la alcanzó y él estaba más que feliz de agarrarla. Tu otra tía estuvo aquí recientemente, lo que significa que debería estar bien que visitemos a Mito. ¿Mi otra tía? Su ceño se arrugó en pensamiento por un segundo antes de recordar el largo cabello rubio y los penetrantes ojos azules en una mujer joven que no era mucho más alta que él. Ah, tía. Sí, ella mencionó que ya te había conocido. Gaara asintió de acuerdo y dejó que ella lo guiara a través de su palacio. Nunca había estado en el palacio real. Ahora que lo pensaba, la sala del trono con la que estaba familiarizado simplemente porque su pared trasera estaba abierta al jardín de Karura, pero nunca antes había tenido ninguna razón para entrar antes. Ahora tenía una muy buena razón. La mano suave de su madre envolvió la suya. La seguiría a cualquier parte sin dudar. Poder sostener su mano fue solo una ventaja. Gracias por venir con tan poca antelación. Estoy seguro de que probablemente se estaba preparando para retirarse por la noche. Aunque trató de mantener su tono uniforme y cortés, fue fácil para Aku ver que el Godaime Hokage estaba exhausto. La gran cantidad de papeleo terminado junto a su escritorio le dio una muy buena idea de por qué. Por supuesto, Hokage-sama. Aprecio que hayas hecho tiempo para verme hoy. Ella realmente hubiera preferido mañana por la mañana, pero los ejemplos de Zabuza había sido más que suficiente para enseñarle que sería una muy mala idea dejar que el Hokage sabía, principalmente porque una gran parte de su presencia aquí era solicitar más apoyo de la primera aldea oculta. Antes que nada, me gustaría expresar a Terumi Mei, Kidigakure y mi gratitud personal por el apoyo que nos brindaron durante nuestra guerra civil.
Si Yagura hubiera ganado, habría sido una rebelión fallida y, como mucha gente había esperado, el resultado de rebelión se había convertido en un nombre común para el conflicto de Kirigakure en los últimos años. Se sentía bien poder llamarlo como realmente era. De nada, me alegra que Konoha haya podido ofrecerle ayuda. Asuma juntó las manos sobre el escritorio y se reclinó ligeramente. ¿Debo asumir que Terumi Dono ha tomado la posición de Mizukage? Ella tiene. Bien. Asuma asintió para sí mismo. Por favor, disculpa mi prisa, pero ¿qué es lo que te ha traído a Konoha? Tenía una idea bastante buena y, como había anunciado en una reciente reunión del consejo, ayudarían a apoyar públicamente a Kirigakure ahora que la guerra civil había concluido. Cuanto antes apareciera, antes podría organizar el apoyo que se le brindaría y antes podría irse a casa. Hoy había sido lo suficientemente largo y tenía que volver a hacerlo todo por la mañana. Bastante seguro de que el Hokage apuntaba a la conveniencia, Aku fue directo al grano o probablemente tendría un ataque al corazón si alguna vez se enterara, aunque estaba segura de que a Mei le divertiría la falta de sutilezas. Aunque salimos victoriosos gracias en parte a su ayuda, Kirigakure se ha quedado en una condición bastante pobre. Estoy aquí para solicitar la ayuda de Konohagakure mientras reconstruimos y trabajamos para restablecer Kirigakure como una aldea oculta. Konoha ya le ofreció su ayuda a Kirigakure, comenzó Asuma. Probablemente debería estar haciendo más para asegurarse de que Konoha se haya beneficiado de este acuerdo, algo más sólido que la buena voluntad para futuras interacciones, pero no solo le había ofrecido la ayuda de Konoha, sino que también se sintió un poco responsable de los daños. Fue Suambu quien empujó a los lobos dormidos. Después de todo eso no ha cambiado solo porque los leales de Yugira han sido derrotados. Hemos estado preparando suministros para ayudarlo a ponerse de pie. Eso fue afortunado, sin negociación, sin persuasión. Konoha ya había decidido que era algo que iba a hacer. Aku casi no podía creer el repentino golpe de buena suerte, parecía demasiado conveniente para ser verdad. Sin embargo, no iba a cuestionarlo. Si le facilitaba el trabajo y ayudaba a Kirigakure, eso era lo suficientemente bueno para ella. No habíamos estado seguros de que ese fuera el caso. Kirigakure es muy afortunado de contar con su ayuda en este asunto, Godaime-sama. No olvidaremos su generosidad. Espero que no. Esa fue la única señal de que esto no se hizo completamente por la amabilidad del corazón de Konoha, pero Aku no podía culparlos por eso. Ya estaban haciendo un gran esfuerzo en Suna y estaba segura de que Iwa y Kuno probablemente estaban más que un poco nerviosos por el momento. Construir más aliados fue simplemente una buena inversión por parte del Hokage. Los suministros se han reunido en Otafuki-gai, enviaré un mensaje por la mañana para que los trasladen a puerto. Tenemos barcos preparados en la costa para transportarlos a Kirigakure y creo que sería mejor si los acompañaras. Por supuesto, ¿cuándo deberían estar listos para partir? Las órdenes deben llegar a Otafuki-gai en cuestión de horas, pero tomará al menos 2 días para que todo se traslade a los barcos y otro medio día para cargarlo. Sería mejor si estuvieras allí en 3 días. Estaré allí, le aseguró. Mientras tanto, Mei también me ha pedido que pregunte sobre un shinobi que pueda tener bajo su mando. Una de las cejas de Asuma se alzó. En general, se consideró una solicitud bastante directa. Kage generalmente no dio información sobre su shinobi para protegerlos mejor. Sin embargo, el hecho de que ella lo hiciera a pesar de saber esto despertó su interés. Veo. Él le dirigió una mirada de búsqueda, pero no había nada que encontrar sobre qué shinobi estaba preguntando. En realidad, no era una promesa, pero Aku lo consideró una gran victoria porque no se cerró de inmediato. No tenemos su nombre, Aku lo sabía, en realidad, por el tiempo que pasó con Naruko, pero eso era algo que no había compartido con Mei. También es algo que realmente no sintió la necesidad de explicarle al Hokage. Cualquier relación entre shinoi de diferentes pueblos, incluidas las amistades, podría ser un tema delicado, pero sabemos que es de sangre Uzumaki y probablemente al menos del rango Chunin. Asuma se quedó completamente quieta tan pronto como la palabra Uzumaki salió de sus labios y pudo decir que él sabía exactamente de quién estaba hablando. Con un suspiro alcanzó el puente de su nariz, masajeándolo lentamente. ¿Y por qué les interesa a Mei? Había dejado la formalidad por un segundo y ella no sabía si eso era una buena señal. Parecen tener lazos cercanos con los lobos. Sí, eso sería un asunto de algún interés. Entonces los lobos fueron los que hicieron ese daño a Kirigakure, pero Konoha los ayudaría a reconstruir las cosas. Alguien con vínculos con ambos grupos, naturalmente, sería alguien de quien querías saber más antes de usar sus vínculos con Konoha para entrar en Kirigakure en nombre de los lobos. Supongo que eso sería algo que querías saber.
Por razones de seguridad, por supuesto. Esa parte se dijo con una mirada puntiaguda, indicando que la información solo se compartiría para que supieran quién estaba entrando en su pueblo. No se dijo que tratar de hacer algo contra un Konoha Shinobi de otra manera, incluso si tenían vínculos con otros grupos, no se tomaría a la ligera. Debido a que las relaciones con los lobos o no, todavía eran una Konoha Shinobi y Konoha no se quedarían de brazos cruzados mientras atacaban a sus hijos. En un momento de repentina claridad mientras hablaba, Asuma se dio cuenta de que debía haber sido así como se sintieron los lobos cuando todos corrieron a Kirigakure para vengar a sus camaradas caídos. El hecho de que pudiera relacionarse con ellos en absoluto dejó un sabor agrio en su boca, pero empujó el pensamiento al fondo de su mente hasta que pudo ahogarlo con alcohol más tarde. Por supuesto. Aku estuvo de acuerdo con bastante facilidad. La seguridad ni siquiera era lo que querían, solo querían confirmar la identidad del propio Tsukuyomi. Si fuera él, entonces compartirían sus hallazgos con Konoha. Eso parecía algo que un Kage querría saber sobre su shinobi, y si no fuera así, realmente no les importaría. Como todo lo que tenían que hacer era el hecho de que él afirmaba que Naruko era su hermana y la reacción de Asuma, que indicaba que tal persona podría existir. Quedaba por ver si realmente eran Tsukuyomi y solo Mei podría decirlo. Pasa por mi oficina antes de que te vayas a los barcos. Tendré el archivo de Genin Naruto para que te lo lleves. Te dejaría enviarlo por mensajería, pero sus antiguos lazos con Uzumaki solo sirven para hacer más información sensible y no necesito que hagan un ataque. En lo que a nadie respecta, no solté nada. Sí, Okage-sama. Entiendo perfectamente, gracias. Aku tuvo la sensación de que Naruto y Kushina no estarían contentos de saber que la información de Naruto se estaba compartiendo con otra aldea oculta, por lo que tenía mucho sentido para ella. Por supuesto, todo lo que realmente necesitaban era una foto para que Mei confirmara que era el hombre que vio matar a Yagura. El complejo Uzumaki tenía algo de este Naruto, pero ninguno que parecía reciente, probablemente pre-academia. Aku todavía no había encontrado el coraje para preguntar detalles sobre lo que había sucedido entre él y su antiguo clan, y sospechaba que solo sería más difícil si resultaba que era Tsukuyomi. Desafortunadamente, tenía la sensación de que el hombre no había mentido cuando dijo que Naruto era su hermana. Era malo que empezara a esperar que Kushina tuviera algún tipo de aventura. O tal vez el padre que Naruto nunca mencionó probablemente fue mejor, solo porque Aku no sabía quiénes demonios eran. La nariz de Gaara se arrugó involuntariamente cuando cruzó la puerta de mármol y entró en el sótano inundado que su madre parecía intentar entrar. No estaba completamente seguro de por qué lo había hecho, ya sea considerando el hecho de que, a pesar de su apariencia, en realidad no olía ni siquiera una pizca de moho. Llegó a sus fosas nasales, pero las aguas turbias y marrones parecían que deberían inundar el aire en lugar de simplemente enfriarlo. Echó un vistazo a la izquierda solo para que su sitio fuera detenido por un enorme muro de hierro ennegrecido. A pesar de sentarse en el agua y estirarse para casarse con cada pared de esta estructura sin el menor indicio de una brecha, no había óxido por lo que podía ver más que eso. El hierro de alguna manera parecía nuevo. Había un brillo brillante que no debería haber sido posible por el material, ya que atrapó la tenue luz verde de una antorcha que ardía con llamas antinaturales. Karura dudó por un segundo o dos cuando notó que era extraño, a menos que fuera algún tipo de nueva incorporación. El hecho de que ahora estuviera bloqueado solo hizo que Gaara sintiera más curiosidad por lo que había detrás. Sus instintos le dijeron que incluso si finalmente aprendía, nunca lo vería por sí mismo. Tenía que haber una razón por la que su padre se lo había bloqueado. Después de todo, dirigiendo su atención hacia el otro lado, fue recibido por una puerta casi cómicamente grande. También parecía estar hecho de hierro ennegrecido, pero esto era apropiado, por falta de mejores palabras. Era el tipo de material con el que Gaara estaba familiarizado en el mundo físico y simplemente se sentía correcto. La distinción era tan extraña que Gaara se encontró volviendo a la estructura más nueva una vez más, ahora capaz de reconocer el temor premonitorio que parecía filtrarse como un vapor en todo lo que rodeaba la pared de metal. Gaara apostaría todo lo que tenía a que había sido creado así a propósito. Apartó los ojos de la oscura monstruosidad como si mirarlo fuera un pecado grave. En cambio se centró en el camino de mármol, que cambió de blanco a negro bajo sus pies. Su madre continuó por el camino a la derecha, llevándolos a la jaula masiva.
Era ridículo imaginar que en realidad podría contener cualquier cosa cuando las barras eran más como pilares decorativos masivos. Había suficiente espacio para que Gaara pudiera pasar junto a su madre sin demasiada dificultad. Por supuesto, Gaara también sabía que su madre podía tomar la forma de un tanuki gigante y que la que estaban visitando, su hermana, también tendría otra forma. Era obvio que esta puerta estaba diseñada con eso en mente, aunque se preguntó qué impedía que ella se deslizara como humana. Karua no dudó cuando llegó a la puerta, cruzó los barrotes con solo un suave golpe para advertir a los ocupantes de sus invitados. Sus dedos se soltaron del agarre de Gaara mientras lo hacía y Gaara hizo una pausa por un segundo para preguntarse si su tía realmente los estaba esperando y cómo reaccionaría ante sus invitados no invitados, pero la madre ya había pasado por lo que Gaara naturalmente la seguiría independientemente. Subió por la puerta y echó un vistazo a la habitación amueblada que había sido cerrada con llave. Parecía bastante cómodo, pensó. No era tan lujoso como el palacio de la madre, pero ciertamente se sentía más acogedor. A Gaara le gustó. Había una cama en la esquina derecha y una chimenea rodeada de estanterías justo delante de él. A la izquierda podía ver un comedor y asumió que los armarios hacia la parte de atrás rodeaban al menos una cocina. Eso haría que la puerta de la derecha fuera una especie de baño que ayudara a separar el área de dormir de ser completamente visible desde afuera de la puerta. Obviamente no era perfecto, pero probablemente era mejor que tenerlo completamente expuesto. No es que hubiera tanta gente con acceso a este mundo. De hecho, el único hombre con acceso regular era el propio padre Temari y no tenía hermanas, por lo que Gaara no estaba completamente seguro de si necesitaban privacidad el uno del otro. Sabía que las hermanas necesitaban privacidad de los hermanos a veces, así que tal vez era similar. ¿Qué pasa ahora, Karura? La voz exasperada atrajo la atención de Gaara hacia el sofá colocado ante la chimenea donde una mujer pelirroja cerró su libro con un suspiro. Te dije que te presentaría a tu sobrino, ¿recuerdas? Recuerdo, ¿ya le preguntaste a Naruto? Karura hizo un puchero ligeramente. Por supuesto que no, Naruto-chan ya estaba aquí y todo estaba bien. Gaara no debería ser diferente. Mito hizo una pausa e inclinó la cabeza hacia un lado pensando no es exactamente lo mismo. Se encogió de hombros pero está bastante cerca. ¿Lo ibas a traer aquí? Ya lo hice. Con una sonrisa radiante, Karua hizo un gesto hacia Gaara y el antiguo Ichibi Jinchuriki fue tratado. Al ver por primera vez el rostro de su tía con un ligero enrojecimiento de sus mejillas apartó la vista. ¿Por qué todos en su familia eran tan guapos? Siempre lo hacía sentir que realmente no pertenecía. Oh, su cabello es casi del mismo tono que el de Naruto. Los ojos rojos de Mito parpadearon sorprendidos. Si no lo supieran mejor, podría haberlo confundido con el hijo legítimo de Naruto. Si crece, puede ser difícil distinguirlos. Si realmente fuera tan fácil parecerse a su padre, tal vez encajaría más de lo que había pensado. Se dio cuenta Gaara ser comparado con él en cualquier tipo de luz positiva nunca podría ser algo malo. Esta tía era probablemente su favorita ahora, la del cuento. Lanzamiento del patrón 2020-05-04. Se estaba volviendo laxo, se dio cuenta, pero honestamente no podía encontrarlo dentro de él para preocuparse por el momento. No era como si sus lazos con los lobos ya no fueran conocidos por alguien que estuviera interesado en primer lugar. Entonces, ¿qué daño había en ser público entre tantos? Tantos no era demasiado exacto, en realidad no había muchos lobos en Konoha, y estaba planeando mantenerlo así lo más posible en el futuro, por lo que la cantidad para aparecer no era nada impresionante a pesar de ser la mayoría de aquellos dentro de los muros de Konoha. Naruto dudaba que un extraño que los observara pensara algo al respecto, al menos, algo sustancial. Incluso si lo hicieran, valía la pena estar aquí para despedirlos. Los ojos púrpuras observaron inexpresivamente mientras su carruaje rodaba lentamente por la calle lateral hacia la puerta oeste de Konoha. 3 lobos lo escoltaron, uno conduciendo y otro más a cada lado, y sabía que 2 personas se sentaban a salvo dentro. Tsume había sido capaz de convencer a Mai de que se tomara unas vacaciones con ella, aunque Naruto sospechaba que el hecho de que lo apoyara era la única razón por la que Mai realmente estuvo de acuerdo al final, y Naruto había arreglado un tiempo en un resort Yunokuni para las mujeres. Mai ya había estado dentro del carruaje cuando Naruto llegó unos minutos antes, y Tsume estaba a punto de unirse a ella. Con un guiño a la mujer, se había quedado allí para despedirlos a pesar de saber que su escolta los vería a su destino de forma segura.
La idea de enviarlos a ambos fuera de Konoha, sin estar allí personalmente no se sentía bien, más como una especie de destierro que unas merecidas vacaciones. También fue una oportunidad para aclarar su cabeza antes de lanzarse nuevamente a su trabajo. Verlos partir y saber con certeza que ya no estaban en Konoha le permitiría concentrarse en lo que estaba aquí y, específicamente, en lo que se iría tan pronto como tuviera todo listo. Naruto continuó observando el carruaje hasta que giró hacia una carretera principal y desapareció de su vista con una mirada hacia la puerta del complejo Inuzuka, donde unos pocos miembros del clan de Tsume, que habían venido a despedirla, regresaban a lo que habían estado haciendo. Probablemente no tenían idea de qué papel jugaba, pensó Naruto. Se preguntó qué habían pensado de su presencia cuando Mai y Tsume se fueron de vacaciones. Supuso que realmente no importaba, Mai era la que normalmente se ocupaba de los Inuzuka en nombre de los lobos. De todos modos, ven, dirigió su atención a los lobos que todavía estaban presentes. Tenemos trabajo que hacer. Naruto no podía esperar para ver los resultados de la reestructuración de Hanabi, pero hasta entonces el diluvio de papeleo de Nami debía ser abordado y todo lo que quedaba en Konoha necesitaba estar preparado para la recuperación. Si fueran realmente afortunados, Mai regresaría a una casa de lobos completamente nueva, una que no la mantendría ocupada con documentos e informes irrelevantes que en realidad no requieren su atención. Y si Naruto necesitaba continuar haciendo su trabajo durante unas semanas después de que ella había regresado para que eso fuera realidad, bueno, no es como si él estuviera haciendo algo más mientras tanto. ¿Estás seguro de que tienes que irte tan pronto? Kusina preguntó desde la puerta cuando Aku terminó de empacar sus cosas. Naruto estaba sentada en la cama que Aku había estado usando, pateando lentamente sus pies. Aku solo había sido un invitado de Uzumaki durante unos días, pero Kusina había brillado con la joven. Todavía no estaba completamente segura de si las dos chicas eran muy buenas amigas o algo más, pero ya había estado pensando en la última Yuki como hija. De todos modos, Mei-sama querrá recibir noticias de tu Hokage lo antes posible. Aku le dirigió a la mujer una sonrisa de agradecimiento. La rapidez con que la matriarca Uzumaki se había calentado hacia ella no había pasado desapercibida para la hija del demonio de Kirigakure. Por mucho que quisiera quedarme más tiempo, realmente debo volver. ¿No puedes enviar una carta? Los pensamientos de Aku fueron inmediatamente al archivo que iba a recoger de la torre del Hokage en una hora. Ella sacudió el pensamiento de su cabeza que acompañaba sus palabras lo suficientemente bien. No, la información puede ser delicada y tu Hokage me ha pedido que escolte los suministros que tan gentilmente nos está dando. La gente de Kirigakure los necesita desesperadamente. Kusina realmente no podía discutir en contra de eso y se conformó con devolverle la sonrisa a Aku. Bueno, si alguna vez vuelves a Konoha, siempre eres bienvenido en el complejo Uzumaki. Gracias, Kusina. Realmente aprecio la oferta. Gracias nuevamente por dejarme quedar. No fue ningún problema en absoluto, disfruté mucho poder conocer a uno de los amigos de Naruto. Kusina le dirigió a su hija una mirada aguda, expresando muy claramente que esperaba conocer al resto de sus amigos de ahora en adelante. Con una sonrisa nerviosa, Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza y asintió con la cabeza. Su madre ya había conocido a Ino, pero probablemente no estaría de más tenerla en algún momento. Ella podría terminar trayendo a Sakura también. No estaba segura de si ella y la niña eran exactamente amigas, pero ciertamente no eran enemigas de ningún tipo y dudaba que Sakura se negara. Y disfruté la oportunidad de conocer a la madre de Naruto. Haré todo lo posible para escribir y tal vez algún día puedan venir a visitarme a Kirigakure. No hasta que volviera a ponerse de pie. Por supuesto, lo último a lo que ella quería invitarlos era a la ruina que era actualmente. Después de haber sido un invitado en el complejo de su clan, cuando las cosas estuvieran más reconstruidas y parecidas a una aldea, no se sentiría tan mal por invitarlas a quedarse, aunque tendría que asegurarse de que Zabuza estuviera en una larga misión. Mei probablemente podría ayudar a organizar eso. Por otra parte, tal vez Zabuza se llevaría bien con ellos. Un pequeño estremecimiento recorrió la columna de Aku pensándolo bien. No creía que quisiera que se llevaran bien. No estaba cerca de la primera vez que Orochimaru se había metido en Konohagakure después de haberse vuelto pícaro y dudaba que fuera la última. Una escolta de lobos simplemente hizo las cosas mucho más fáciles de lo que tenían derecho a ser. Después de todo, a los lobos se les permitió entrar y salir de Konoha por orden del daimyo de Inokuni, por lo que todo lo que Orochimaru realmente necesitaba era una máscara propia y tener un lobo real con él para responder por su posición dentro del más joven de Inokuni.
Casa noble no es que realmente hubiera sido interrogado, de todos modos los guardias de Konoha se habían acostumbrado bastante a que los lobos aprovecharan al máximo su permiso para entrar y salir cuando quisieran. Eso fue afortunado. Orochimaru realmente no había estado de humor para ningún tipo de propulsión a escondidas. De todos modos, a pesar de saber exactamente dónde se podía encontrar a Natuo, siguió al lobo que lo había escoltado desde Otogakure solo para ser educado. Los lobos eran preciosos para su príncipe, y eso significaba que Orochimaru haría lo que pudiera para evitar despreciarlos lo mejor que pudiera, incluso si era tan inofensivo como apresurarse bruscamente a ver a Naruto en el segundo en que cruzó a Konohagakure. Afortunadamente, el lobo no parecía más inclinado a tomarse su tiempo que Orochimaru, y pronto llegaron al departamento que su príncipe hizo su guarida. Orochimaru no perdió el tiempo deslizándose por la puerta y dirigiéndose a la oficina de Naruto, y no se decepcionó al encontrarlo en su escritorio vertiendo sobre su trabajo. Un ojo morado la miró con sorpresa y él se inclinó para mirarlo con curiosidad. Orochimaru, no esperaba que lo visitaras. ¿Ha pasado algo? Por supuesto, Naruto-kun, escribiste. Era extraño para Naruto escuchar esas palabras provenientes de un cuerpo que fácilmente podía reconocer como un Uchiha. Sasuke tampoco estaba seguro de cómo se sentía acerca de la voz del joven que lo llamaba Naruto-kun. El hecho de que cuando Orochimaru lo usaba su rostro no era tan estoico también era algo que le daba a Naruto sentimientos encontrados. Aparentemente, el joven había sido capaz de verse alegre, lo que realmente le convenía estaba en debate. Naruto se inclinaba hacia nada en absoluto. Así que lo hice. Puso su pluma sobre su escritorio, pero esperaba una carta a cambio, no para que vinieras personalmente. Su primera solicitud hubiera sido lo suficientemente fácil de responder por carta, admitió Orochimaru, pero su segunda solicitud es más que un poco complicada. Quería asegurarme de que todo saliera bien. Gracias, asintió con la cabeza. Eso tenía sentido. No era que el Tenno-Huin fuera algo simple, era, a su manera, una obra maestra. Se podían hacer algunas mejoras, por supuesto, pero lo que Orochimaru había podido hacer con su sello era una hazaña increíblemente impresionante. Por mucho que quisiera sumergirse directamente en ese asunto, necesitaba abordar el que era más sensible al tiempo. Cuanto antes pudieran comenzar, más podría descansar tranquilo sabiendo que se había dado otro paso para asegurar el futuro de sus hijos. En cuanto a sus bases, ¿tenía alguna costa cercana a Yunokuni que pudiéramos utilizar? ¿Oh? Orochimaru levantó una de las cejas de Sasuke. ¿Estás seguro de que no quieres comenzar con mi Tenno-Huin? Prometo que lo haré interesante. Orochimaru probablemente no había tenido la oportunidad de hablar con nadie, además de su mano derecha Kabuto, sobre el funcionamiento real de su sello a nivel técnico, y era obvio que estaba ansioso ahora que la oportunidad se había presentado. Sí, pero primero tenemos que cuidar a los lobos. ¿Tenías una base o no? Ah, sí, debería haberlo sabido mejor. Los lobos siempre serían lo primero en los ojos de Naruto, eso debería haber sido obvio. Por supuesto, quería saber más acerca de los 10 no-Huin, pero tenía que cumplir antes de que se sumergieran en esas discusiones. También tenía sentido porque la cuestión de una base podría aclararse mucho más rápido que explicar décadas de trabajo. Tengo algunos en Yunokuni, pero solo uno que puedo decir está cerca de la costa. Orochimaru dejó su bolso cerca de la puerta y se acercó al escritorio para dibujar un mapa tosco del área de Yunokuni. Está al noreste de la capital de Yunokuni y casi directamente al sur de Kumogakure en una pequeña cala. Entonces este está en la costa, ¿entonces? No exactamente. La respuesta de Orochimaru ganó una ceja levantada de Naruto. No parecía muy divertido, y Orochimaru pensó que la falta de paciencia podría haber estado ligada a querer pasar al Tenno-Huin. Hay acceso a él desde la costa, pero la base real está debajo de la costa en el medio de la cala. Es una de mis bases anteriores diseñadas para el estudio marino. Cuando los experimentos comenzaron a ser más notorios y Kumo comenzó a investigar, los movía a bases en áreas más alejadas de la vista de cualquiera de las aldeas principales. ¿Sigue siendo utilizable? No lo sé. Orochimaru admitió con un encogimiento de hombros avergonzado. Fue cuando lo dejamos, pero no lo he revisado en años. Veo. Naruto se recostó en su silla por un minuto de silencio, contemplando si valdría la pena echarle un vistazo. ¿Dices que es el único cerca de la orilla? Nami no Kuni les dio acceso a muchas naves, sería mejor si pudieran aprovechar al máximo eso con su nueva base. El otro está en la frontera de Kome no Kuni y Yu no Kuni, el agua más cercana está cerca de Shimo no Kuni y Tetsu no Kuni. Tendrás mejor apoyo de Otogakure, y Orochimaru estaría encantado de tener a su príncipe más cerca de él, pero supongo que eso podría hacer que mover tropas y suministros sea un poco más difícil si tienes que pasar por Kaminari no Kuni para llegar allí. Lo haría, sí.
El aumento de las posibilidades de ser descubierto derrotó por completo el propósito de hacer esto en primer lugar, por lo que tendría que pasar eso por una nueva base principal, aunque podría tener algunos de los lobos estacionados en esa base por si acaso. No podía pensar en los aspectos negativos de tener una pequeña guarnición ubicada en otro lugar de Yunokuni en caso de que los necesitara, especialmente si podían encontrarse fácilmente con algunas de las fuerzas de Orochimaru cuando fuera necesario. Esa base oriental, ¿qué tan cerca de la costa se extendía? Hasta la orilla y algo más. Excavamos partes del almacenamiento en el suelo de Yunokuni porque la piedra era mejor aislamiento que el agua y estaba cansada de los retrasos de los materiales congelados y del calor excesivo que estábamos usando. Si no hubiera Kumo probablemente nos habría encontrado cuando comenzaron a sospechar. Mientras el almacenamiento se mantenga, podrán utilizarlo. Entonces claro, sería más trabajo construir prácticamente una nueva base en Yunokuni expandiendo el almacenamiento de Orochimaru, pero resultó que conocía a un lobo que estaba bastante feliz expandiendo bases. Haré que Katsuri escolte a algunos de los lobos hasta allí para ver si todavía es utilizable. Él expresó: mientras el almacenamiento esté allí y sea accesible, debería satisfacer mis necesidades lo suficientemente bien. Gracias, Orochimaru. El hombre hizo un puchero, que parecía más que incorrecto en un Uchiha masculino, pero no discutió la forma de la dirección. Apenas pensó que sería capaz de convencer a Naruto para que lo llamara Orochimaru-chan. Cuando estaba así sabía muy bien que actualmente llevaba la forma de uno de los viejos compañeros de clase de Naruto. Estoy feliz de haber servido. Naruto no lo dudaba en lo más mínimo. Haz que Katsuri hable conmigo antes de irse, le diré cómo entrar a la base y cómo deberían funcionar las cosas si todo sigue funcionando. Estoy seguro de que lo último que quieres es que inunden accidentalmente base antes de poder reutilizarlo correctamente. Sí, ese era el tipo de cosas que le gustaría evitar siempre. Podía encargar a Ganju la creación de una base desde cero, lo que honestamente podría ser mejor, pero el problema con eso era asegurarse de que sus actividades pasarán desapercibidas. Tener un punto de partida que ya estaba fuera de la vista sería una gran bendición. Solo tendría que asegurarse de instruirlos para que hagan una nueva entrada lejos del agua para reducir las posibilidades de accidentes. Por lo menos, necesitaban asegurarse de tener suficientes cajas de seguridad para negar los efectos negativos cuando sucedió. No estaba seguro de si Ganju era realmente capaz de realizar tareas tan complicadas, pero supuso que lo descubriría pronto. En realidad, podría ayudar. Sí. ¿Quién construyó la base en primer lugar?, preguntó Naruto. Con un parpadeo de sorpresa, Orochimaru trató de recordar en vano quién había estado en ese trabajo. No recuerdo. Kabuto estaba a cargo de poner en marcha ese proyecto y nunca le pregunté cómo lo había completado. Supongo que usó una mezcla de Mishinobi y científicos trabajando juntos para lograrlo. Científicos para idear las ideas y Mishinobi para el trabajo. Los lobos podrían manejar la parte laboral, por lo que el shinobi de Orochimaru probablemente no sería necesario sus científicos e investigadores. Sin embargo, podrían ser útiles para tener. ¿Sería posible que me prestaras algunos de tus científicos con mayor inclinación mecánica y arquitectónica para la reutilización de esta base? Oh, por supuesto. Orochimaru nunca perdería la oportunidad de ayudar y apoyar a su príncipe carmesí. De hecho, creo que una de mis bases todavía está trabajando en un proyecto mío más antiguo. Puede ser útil para esto, aunque tomará algún tiempo para obtener sus resultados actuales. Aquí de Umi no Kuni no hay tiempo que perder, reflexionó Naruto, pero les tomará tiempo a sus científicos llegar aquí. Golpeó delicados dedos contra la madera oscura de su escritorio mientras pensaba en el mejor curso de acción a seguir. ¿Están en Otogakure o se extienden a otras bases? Tendría que verificar para ver en qué proyectos se encuentran actualmente. Sé que tengo algunos de los generalmente más completos en Otogakure para ayudarme con mis proyectos más importantes. Eso servirá por ahora. Envía por ellos, pero haz que se encuentren con mis lobos en la base, eso nos ahorrará algo de tiempo. ¿Y mi otro proyecto? Supongo que tiene algo que ver con el agua. Su mirada puntiaguda le recordó a Orochimaru que aún tenía que explicar, así que estoy seguro de que también puede ser útil. Que se envíe también. Me gustaría que llegue poco después de que hayamos determinado si la base será un punto de partida adecuado. Sí, por supuesto. Había un ligero polvo rosado en las mejillas de Sasukemaru, algo que Naruto realmente no creía que hubiera necesitado ver en su vida. Estaba estudiando la posibilidad del shinobi acuático. Creo que ha habido al menos un éxito parcial hasta ahora, lo que debería ser un activo valioso para recuperar la base y garantizar la integridad de su estructura. Bien.
Eso definitivamente sería útil si la base misma se construyera en el mar. Naruto no sospechaba que sus lobos podrían contener la respiración durante un periodo de tiempo significativo para realizar el trabajo en el exterior de la base. Organice todo lo que hemos discutido de inmediato, quiero que esto se solucione lo antes posible. Por supuesto, Naruto-kun. Lo veré de inmediato. Orochimaru llegó a la puerta antes de dudar, mirando por encima del hombro, sacó a colación lo que ambos querían enfocar. ¿Quieres hablar de los 10 Nujuin cuando termine? Estaré aquí. Eso fue suficiente acuerdo en lo que respecta a Orochimaru, y con una sonrisa que nunca perteneció a la cara de Sasuke, se apresuró a ver que la voluntad de su príncipe había terminado. Un lobo asomó la cabeza tan pronto como se fue, dándole a Naruto una mirada curiosa. Orochimaru tiene lo que estaba buscando, se va a arreglar las cosas para nosotros. A pesar de que su rostro estaba escondido detrás de una máscara, su lenguaje corporal parecía transmitir una comprensión repentina de la situación. Necesito que me traigas a Katsuri y Ganju lo antes posible, tengo una tarea para ellos. De inmediato, Tsukuyomi-sama. Saltaron un saludo. Bueno, supuso que lo hicieron. La mayor parte estaba oculta por la pared, pero los movimientos que podía ver parecían coincidir, y se apresuraron a cumplir la voluntad de su padre. Sabiendo que tenía solo unos minutos antes de que llegaran sus próximos invitados, Naruto volvió a su trabajo. Debería poder terminar al menos algunas páginas antes de ser interrumpido nuevamente. El guardia Anbu dio 3 golpes fuertes a la puerta de madera del Hokage antes de abrirla y pararse a un lado para que Aku entrara. Al igual que la última vez que estuvo aquí, había mucho papeleo extendido y el propio Hokage parecía estar en camino de quemarse por el día a pesar de que aún no era mediodía. Por lo que había visto entre Mei y Asuma, Aku estaba absolutamente segura de que Kage no era una posición que tuviera ningún deseo de mantener. Tan respetado como era el puesto, parecía ser mucho más problemático de lo que valía la pena. A menos que realmente te gustara el papeleo, parecía ser más un castigo que un honor. Alejando esos pensamientos de su mente, ella se acercó a su escritorio y esperó a que él terminara de firmar el último papel en la pila más reciente con una floritura bien practicada que de alguna manera logró transmitir el mismo cansancio que podía ver en su rostro. El papel fue firmado y colocado sobre sus compañeros, que Asuma movió a un lado de su escritorio con visible satisfacción. Ella realmente no podía culparlo. Terminado con esa parte de su trabajo, Asuma levantó la vista por primera vez. Confiaba en que quienquiera que Anbu le había permitido entrar en su oficina probablemente no era alguien de quien tendría que preocuparse, y el hecho de que simplemente se hubieran quedado allí cuando terminó solo confirmó eso. Por supuesto, había estado prestando mucha atención desde que el Anbu llamó a la puerta. Nunca estuvo de más ser más cuidadoso, pero era bueno que su imagen como Odaime Hokage pareciera relajada dentro de la aldea de Konohagakure. Nadie más necesitaba saber que todavía sospechaba que al menos un miembro de su Anbu era en realidad un lobo. Tendría que hacer otra revisión en algún momento de esta semana. Nunca podría ser demasiado cuidadoso. Ah, Yuki-san. Dirigió su atención brevemente a un reloj en la pared. Supongo que estás a punto de partir para encontrarte con los barcos. Gracias por ser rápido. Por supuesto, Hokage-sama. Gracias por tu continua ayuda. Asintió a medias cuando buscó en el cajón de un escritorio para recuperar el archivo de un genin. Naruto era sospechosamente delgado, lo que indica que no había estado en muchas misiones que inmediatamente levantaron banderas rojas. Con Aku, lo suficientemente extraño fue el hecho de que él era un genin luchando contra Momochi Zabuza y Oshiraki Kisame solo. Nunca en 1.000.000 de años, pero tampoco en la forma en que los registros de la misión indicaron. Un genin muy reciente, uno que dudaba mucho podría haber subido a la posición de Tsukuyomi. Al final, sin embargo, solo Mei podría saberlo con certeza. Tal vez la falta de misiones fue porque estaba demasiado ocupado como para ser Tsukuyomi. Eso tenía cierto sentido para la última Yuki y la hacía sentir un poco más cómoda de lo que podrían estar pidiendo información sobre la persona correcta. Por otra parte, por el bien de Naruto, esperaba que ese no fuera el caso. Ese, tal vez, fue el mayor argumento en contra de las amistades entre aldeas que Aku había encontrado si era completamente honesta. El archivo, según lo solicitado. Asuma extendió la carpeta de Manila y Aku se acercó para agarrarla. El Hokage no lo soltó al encontrar su mirada de frente. Sus siguientes palabras fueron cuidadosas y medidas. Esto va a no ser utilizado para actuar en contra de mi shinobi. Esto es así. Meido no puede ser informado si alguien con vínculos con la Cámara de Lobos entra a Kirigakure. ¿Está claro? Perfectamente, Hokage-sama. No tenemos intención de hacer movimientos contra tu shinobi. Su pausa habló más que sus palabras, y Asuma asintió con la cabeza al entender mientras soltaba el archivo.
No tenemos intenciones de hacer movimientos contra los lobos, fue lo que se había transmitido y después del daño que la noble casa había causado a Kirigakure Asuma, entendió perfectamente sus dudas no estaban en posición de elegir ese tipo de pelea y no tenía que preocuparse de que trataran de suicidarse al hacerlo. Uchiha. El nombre se pronunció más como una pregunta que Orochimaru pudo entender. El propietario original de su cuerpo había sido robado de Konoha hace meses, por lo que verlo nuevamente dentro de las paredes era una fuente de confusión completamente plausible. Afortunadamente para ellos, no estaban interrumpiendo nada, ya que acababa de enviar serpientes convocadas con órdenes escritas para sus subordinados. Sin embargo, lo que estaban haciendo era retrasar su regreso a Naruto, nada tan grave como interferir con el cumplimiento de las órdenes de Naruto, al menos no directamente, aunque Orochimaru podría fácilmente cambiar la situación para mantener la información solicitada de Naruto sobre el Tenno-Juin de él si es necesario, pero algo generalmente considerado desaconsejado para aquellos con incluso el más mínimo indicio de quién era. Basado en el hecho de que lo llamaban Uchiha, Orochimaru estaba razonablemente seguro de que no. Un vistazo por encima del hombro lo hizo mirar hacia abajo, a lo que estaba razonablemente seguro de que era un Hyuga. No había prestado tanta atención al clan a lo largo de los años, su Byakugan realmente no le interesaba y, aparte de eso, solo eran un grupo aburrido y aburrido, pero parecía recordar que se suponía que la heredera tenía la misma edad que él. Naruto, así que esta no podría ser ella. Sin embargo, el hecho de que este Hyuga al azar estuviera aquí era bastante curioso y Orochimaru no se molestó por la interrupción si eso significaba manifestar esta nueva, aunque previsiblemente de corta duración, curiosidad. Podía dedicar 1 o 2 minutos. El zumbido inquisitivo dejó los labios neutros cuando Orochimaru se giró para encontrar más fácilmente su mirada, una ceja se alzó. ¿Qué estás haciendo aquí?, cuestionó el Hyuga. Te perdiste hace meses. No, Orochimaru la corrigió secamente. Desaparecí hace años. Probablemente ni siquiera naciste. La mirada plana que recibió en respuesta no insinuó ninguna diversión de ella, pero fue casi suficiente para despertar algo en él. Casi. Estabas en la academia con mi hermana. Ella se cruzó de brazos. No puede ser tan viejo. Oh, entonces debe haber sido la hermana menor de la heredera. Eso parecía encajar. Aún no explicaba por qué estaba allí. Naruto ya había comenzado a secuestrar niños para alcanzar sus metas. Era admirable, pero tal vez podría considerar mantenerlos un poco más sobrios o, mejor aún, comenzar a buscar a aquellos demasiado jóvenes para pasear por su departamento. Estoy seguro de que no lo hice, a menos que tus padres los hayan separado a los dos durante 30 años. Su mirada se mantuvo firme durante unos segundos antes, con un giro de sus ojos, abandonó esa línea de preguntas. Bien, ¿quieres ser mayor? Agitó una mano despectivamente como si disparara el tema anterior desde la habitación. Ni siquiera me importa que estés de vuelta en Konoha. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Orochimaru hizo todo lo posible para elevarse sobre la niña, pero su cuerpo, aunque era uno de los más altos de la clase, no poseía nada parecido a la diferencia de tamaño que tendría en ninguno de los otros cuerpos que había usado. Estoy aquí para visitar a mi ahijado. ¿Qué está haciendo un mini Hyuga aquí? Ella no parecía complacida por eso, no en lo más mínimo, e hizo que Orochimaru estuviera casi mareado al ver su rostro negro cuidadosamente controlado fundirse en uno de evidente irritación. No soy un mini Hyuga, soy el asistente de Mai y el jefe de administración Hyuga Hanabi. Y yo soy Orochimaru de los Sannin. Parecía aún menos impresionada por eso, probablemente suponiendo que él dudara de sus posiciones, pero eso solo terminó poniéndolo de buen humor. Con una palmada en la cabeza y un rápido mechón de su cabello, Orochimaru pasó a su lado y regresó a la oficina de Naruto. Ese chico se rodeó de individuos interesantes, aunque tendrían que hablar sobre el empleo de niños como jefe de administración. Si realmente estaba funcionando para los lobos, Orochimaru estaba feliz de intentarlo él mismo. Kaoru sabía que su sonrisa probablemente se acercaba peligrosamente a dividir su rostro y sabía muy bien que probablemente molestaría a Mito si Kyuubi lo viera, pero no podía preocuparse mucho menos por hacer un esfuerzo para ocultarlo. Y tampoco era como si Biju fuera más probable que lo viera, porque en ese momento estaba muy ocupada y su tarea estaba firmemente centrada en la tarea. La serpiente levantó la vista hacia el vagabundo, las aguas frías del manantial de la montaña brillaban en escamas doradas, y con un movimiento de su lengua negra probó el sudor y la sangre transportados por la dulce brisa del pino.
La mano de Karura se disparó hacia su boca para evitar decir nada mientras miraba desde su percha en la cama de Mito. Sabía que el segundo Mito se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, o al menos se dio cuenta de que estaba siendo observada mientras sucedía, lo habría arruinado para los dos, que actualmente están en el sofá con el Kyuubi. Sofá probablemente era demasiado exagerado. Gaara e Isobu estaban muy en el regazo de Mito mientras leía el libro que había tomado de los estantes cercanos, con Gaara a la derecha, el muslo acurrucado alrededor de un Isobu que se acurrucaba tanto con su hermano como ella. Su tía Karura estaba más que extasiada de ver a los tres tan cómodos el uno con el otro. Si pensara por un breve instante que podría salirse con la suya sin arruinar el momento, se habría escabullido y tomado un lugar al lado de Mito para unirse a la diversión, pero sabía muy bien que la orgullosa Kyuubi estaría avergonzada tan pronto como alguien más viera, y era poco probable que volviera a hacer algo así. Los hijos de Karura parecían estar disfrutando, así que por su bien, Karura se abstendría de estropear nada. Y sus colmillos blancos puros captaron la luz del sol antes de que atravesaran las vendas del viajero y se hundieran profundamente en la carne de su muñeca izquierda. Explosiones de agonía candente atravesaron su cuerpo cuando el veneno se extendió por su sangre, forzándolo al suelo del bosque. «Pareces fuerte», murmuró la serpiente. «Puedes ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto si no mueres. Búscame en la cima del monte Aoji, donde el sol crea un lago cada mediodía y la luna un espejo cada medianoche. Te esperaré allí». Sin embargo, se preguntó qué demonios leía Mito a sus hijos.